Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Eso, gente querida. Qué bueno este reencuentro semanal con todos ustedes desde esta plataforma Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Feliz y contenta de tenerles de nuevo. Hoy vamos a compartir con una persona cuya historia transforma el dolor en propósito. Sobreviviente de leucemia en su niñez, autora, médica y fundadora de una obra que nace desde el sufrimiento. Su nombre es tan simbólico como su historia. Con nosotros, Eros de Abril. Bienvenida. Gracias, Jackie, gracias. Muchísimas gracias por tan hermosa presentación. Amén. Y gracias por la invitación al programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y abrir tu corazón para aquellas personas que nos siguen. Yo sé que este testimonio de vida va a ayudar a superar a muchas personas que quizás están pasando por igual condición. Que así sea, que Dios te oiga. Como siempre, iniciamos con una oración. Bien. Y tú eres la afortunada. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar dándole gracias a Papá Dios por su santa voluntad en cada tiempo y en cada momento. Gracias, Señor, porque te haces presente, porque estás aquí, porque nos guardas, porque nos permites ver, caminar, porque nos das salud. Muchas veces queremos la salud física nada más, pero tú estás con nosotros también para darnos la salud espiritual. Y nunca, nunca, jamás, Señor, queremos apartarnos de ti. Guarda este lugar, guarda a cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan y a cada una de nuestros familiares. En tu santo nombre nos cubrimos con tu sangre poderosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Eros. Me encanta ese nombre. Vamos a repetirlo muchas veces. 1, 2 y 3. Eros de Abril. El apellido se quedó, pero es Romero. Sí, es Romero, sí. Eros, cuéntame un poquito de ti para aquellos, bueno, tenemos la gracia de que también es una hermana de nuestra comunidad de Emaús. Saludos para todos mis hermanos. No puedo decir Jesucristo ha resucitado en este tiempo, pero qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Pero aquellos que quizás no la conocen, pues quiero que te presentes, que me hables un poquito de ti, quién es Eros, desde tu infancia. Cuéntame todo. Bueno, sí, saludando a los hermanos de Maús, principalmente de Santa Mónica. Ay, Santa Mónica, esa iglesia es muy querida. Sí, por allá sí. tenemos a Olmos, tenemos a Henry. Bueno, Henry está ahora en ¿cómo se llama la iglesia? Tenemos un grupo de Maris, hombres y mujeres, pero hermosos y valiosos. Sí. Bueno, mi nombre Eros de Abril, un nombre que llama mucho la atención. Se lo agradezco a mi papá. Eros es un dios griego, de la mitología griega. Yo nací en abril. Eros de Abril significa amor de primavera. Uh-huh. Mi niñez normal hasta los 7 años, donde me diagnostican de una enfermedad que para ese entonces era una enfermedad bastante grande y bastante comprometedora porque no existían tantos tratamientos como tenemos ahora. Y soy diagnosticada de leucemia. Entonces, todo el transcurso de mi niñez, desde los 7 años hasta prácticamente los 15 años, que es toda la niñez y preadolescencia, yo me la pasé entre hospitales, enfermeras, doctores, quimioterapias, transfusiones sanguíneas y demás. Dios mío. ¿Cuál fue, o recuerdas más bien, ese primer diagnóstico que te dieron? Porque apenas era una niña. Bueno, lo que me llega siempre a la mente son las caras de tristeza, de dolor, de angustia de mis familiares, porque yo era muy pequeña y solo veía que todo el mundo que estaba a mi alrededor por alguna razón estaba llorando, por alguna razón estaba triste, menos mi mamá, que en todo el transcurso de lo que yo tuve enferma, nunca vi a mi mami llorando, nunca vi a mi mami botar una lágrima hasta el día que el doctor me dio la de alta.
ese día fue la Wow. única vez que yo vi a mami llorar. Entonces, ese sufrimiento se convirtió en gozo, en ese Así gozo es. espiritual. Así es, así es. Ese sufrimiento no solamente de mis padres, sino también mis hermanos, que yo tengo un hermano del medio, como diríamos, ¿verdad? Que es prácticamente de mi edad, como mi hermano veía todo ese sufrimiento también sin entender, porque también era un niño. Y un hermano mayor que tuvo que estar solo mucho tiempo porque mis padres estaban dedicados a todo lo que era mi enfermedad. Yo soy de un pueblo, de San José de los Llanos, es un municipio de San Pedro de Macorís. Imagínate para una familia de un pueblo pequeño, una familia pobre, de pocos recursos, una niña con una enfermedad de ese tipo, de un cáncer de la sangre, que es la leucemia. ¿Qué sentiste? ¿Sentías miedo? Cuéntame un poquito de qué fue lo más difícil durante esa trayectoria desde los 7 años. Para mí lo más difícil eran las famosas punciones lumbales, Ay. que son estas punciones que te hacen aquí en la parte Ujú, baja de la espalda, en la columna, para ujú. sacar un líquido, el líquido cefalorraquídeo, por poderlo estudiar, Que no te puede mover, y que no te entiendo. puede mover, Wow. que te ponen en una posición bastante incómoda, Sí. que te tienen que agarrar, porque me decían, si haces un mal movimiento, puedes quedar inválida. Y Ay, qué entonces, fuerte. cada vez que yo llegaba a la clínica donde me atendían, el doctor Norman de Castro, hematólogo, que es un ángel para mí, cada vez que yo llegaba allá, que yo veía la bandejita preparada de la punción lumbar, entonces ya tú te imaginas, Ay, yo Dios comenzaba a mío. llorar desde antes de hacerme la Y asepsia a de sangre fría. y a sangre fría, así es. Para mí eso es de las cosas más difíciles. También siempre recuerdo esa fundita de sangre enganchada en todo Ay, momento. traumático, me Sí, imagino, para para una una niña, niña. claro, claro, para una niña es algo traumático. Yo querer jugar cada vez que estaba jugando con mis amigos en el barrio, en los llanos, entonces terminaban los juegos conmigo botando sangre por la nariz. Y Wow, qué entonces ya mis amiguitos fuerte. estaban como preparados para eso, y en aquel entonces en el campo decían que poniéndole un chele, Ay, sí, ¿te acuerdas? sí. En la nariz, en la En la frente, frente. entonces dejaban de botar sangre. Entonces uno de mis amiguitos siempre tenía un chelito escondido por ahí, Y te y, ponían y entonces sentado me ahí en la levantaban frente. y me ponían mi chelito aquí y me levantaban la Pero tú carita. sabes qué, que yo creo que la función de ese centavo en la frente es Es mantener la la posición posición. Ahora yo hacia sé, arriba. sí, ahora yo sé que eso era para eso que servía, porque te ponía en esta posición boca arriba y entonces la sangre se devolvía. Mira, me resulta curiosidad y más para orientar. eh, ¿Qué fue lo que detonó que se pudieran ustedes detectar esa enfermedad? Porque a veces vemos niños que, como tú lo acabas Claro. de decir, sangran por la nariz y puede ser que tiene exceso de sangre, porque eso pasa. Pero en este caso era precisamente por la enfermedad. En mi caso era por la enfermedad, porque la epistaxis, que es como se llama el sangrado por la nariz, es algo que puede ser frecuente en algunos niños porque pueden tener fragilidad de los vasos capilares que hay dentro de la Ok. nariz. Pero en el caso mío sí era por la enfermedad. Cuando los síntomas iniciaron, había una fiebre constante, sin ningún motivo aparente, o sea, sin ninguna virosis, sin ningún proceso infeccioso, dolor abdominal, decaimiento, y a los exámenes una anemia importante con los glóbulos blancos Ah, ok. sumamente altos. Que ahí el detonante, Ese es el la detonante, la anemia. anemia y la debilidad que presenta. Ya cuando estuve un poquito más complicada, entonces ya sí fue diferente, porque entonces ya ahí tenía una hepatoesplenomegalia, que es cuando crece el hígado, crece el vaso por la enfermedad, y entonces ahí tenía la barriga grandota y me sentía incómoda porque parecía una niña embarazada de lo Wow. grande que tenía la barriga. ¿En algún momento pensaste rendirte, tirar la toalla, hacerle, qué sé yo, no malcriadeza, pero sí decirle a tu mamá que no te lleve, o sea, ponerte renuente más bien? Bueno, que yo recuerde como niña,
obvio, muchas veces me sentía cansada porque muchas veces yo quería quedarme en mi pueblo con mis amigos de mi barrio, con mis amigos de la escuela, cosa que era imposible porque los tratamientos se hacían aquí en Santo Domingo. Nosotros veníamos a la casa de una tía donde nos quedábamos cuando se hacían las quimioterapias, cuando se hacían los internamientos y como toda niña, claro, en ocasiones me desesperaba y podría llorar. No creo que malcriadeza como tal, pero la esperanza que siempre me daba, sobre todo mami, de que todo iba a estar bien y que que eso se iba a superar, eso me hacía ser una niña con esperanza. De hecho, yo narro anécdotas donde, tú sabes, el Sí, bullying ha eso te iba a existido preguntar toda la ahora. vida. Y en varias ocasiones que entonces yo botaba el pelo por las quimioterapias, entonces los amiguitos del barrio me hacían el bullying y que me decían caco pelao. Ay, Dios. Es que el bullying siempre ha existido, pero que uno lo Sí. llamaba de otra forma. Y me decían caco pelao en la escuela y tú sabes, y en el barrio. Y yo recuerdo que yo misma me paraba y decía que eso no importa porque mi doctor me dijo que me va a volver a salir el cabello. O sea que yo entiendo que lo más importante es cuando tú tienes una familia que te apoya, que está contigo, Eso haciéndote sí. sentir que todo va a estar bien. Qué bueno que tu familia también te pudo sostener emocionalmente. Señores, esta historia continúa luego de estos cortes. Ustedes no se muevan, retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Amigos, gracias por estar con nosotros desde este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Para aquellos que acaban de sintonizar, pues hoy estamos conversando con una mujer valiente, una hermana de Maús, Eros de Abril. Y antes de pausar, estábamos hablando un poquito del bullying que le hacían a ella, precisamente por su proceso de enfermedad. Una pregunta, Eros, ¿quién te sostenía espiritualmente hablando? ¿Alguna vez le reclamaste a Dios? Porque a veces uno se cuestiona por qué a mí sí y a aquella niña que está jugando no. ¿Esos pensamientos te llegaban? Sí, esos pensamientos llegan, no importa la edad que uno tenga. Obvio, cada pensamiento se maneja dependiendo de la Claro. edad. En esos momentos, por ejemplo, cuando yo quería ir para la escuela, que yo siempre he sido muy de estudiar, y entonces no podía porque estaba en los procesos médicos aquí en Santo Domingo, entonces yo sí me cuestionaba que por qué yo veía todos los niños de mi edad, mis compañeros, jugando Exacto. normal, y yo, ya tú sabes, que tenía que estar recogidita por el asunto, que de cualquier cosa Un virus, venía algo el así. sangrado, que tenía la defensa, el sistema inmunológico muy deprimido, o sea, bajito, y de cualquier cosita entonces podía venir una enfermedad y no podía comportarme como una niña normal de mi edad. Pero es como vuelvo y te repito, o sea, la familia, mis hermanos, mis amigos cercanos de mi barrio la verdad, fueron mi sustento. Qué bueno, tu mamá es creyente. Mi mamá era católica, mami falleció en Falleció. el 2019. Anda, qué bueno. Ajá, mami era católica, pero no era de esas mujeres que son católicas, ¿cómo te digo? Como fuertemente de la Sí. iglesia, en grupos y comunidades, pero siempre estuvo pendiente de que nosotros participáramos en todos los grupos de la iglesia,
De hecho, cuando yo vivía en mi pueblo, siempre participé en los grupos, llegué a ser secretaria del grupo de jóvenes, en el grupo de baile de la iglesia, también músico de mi pueblo, Ay, yo qué tocaba bien. saxofón, o sea que dentro, ¿Cómo? exacto, Ay, pero tenemos que hablar ahorita, luego de saxofonista. que dentro de todo lo que era mi enfermedad, mi mamá, que yo sé que dentro de ella sabía que yo iba a poder superar ese cáncer, Ujú. no me sacó 100% de todo, sino Ya. que al contrario, con mis limitaciones que tenía, pero siempre me incitaba a que aprendiera, a que hiciera cosas. Qué bueno. Sí, ¿Tú así es. entiendes entonces que la enfermedad te ayudó a madurar Yo en la pienso que fe? sí, yo pienso que las personas que hemos pasado por este tipo de experiencia Ujú. abrazamos la vida de una manera diferente y abrazamos la fe también de una manera diferente. ¿El dolor que sentías te hizo cambiar o te definió? Yo pienso que me definió, porque yo pienso que el dolor y todo el proceso me llevó a donde yo estoy ahora, o sea, me llevó al lugar de lo que yo ahora soy. ¿Y qué aprendiste en el sufrimiento? Aprendí mucho, sobre todo de mi doctor. Aprendí de la esperanza. Yo soy médico ahora, como dijiste, y lo que yo soy con mis pacientes y como yo soy con mis pacientes, lo aprendí del doctor, de cómo era mi doctor conmigo. Un ser especial que tocaba guitarra y me cantaba Ay, qué lindo. en el momento de la quimioterapia. Entonces, yo creo que de cierto modo eso definió quién soy yo ahora como médico. Qué linda. Vamos a poner a llorar. No, yo te siento así, pero Sí. tranquila, porque limpia el alma. Sí, amén. Y yo lo veo como, es que el Señor tiene diferentes formas de enseñarle a uno y sus misterios, bueno, solamente Él los conoce y a veces nos pone en situaciones para que nosotros como seres humanos también podamos dar y vernos en situaciones similares y amar entonces a ese prójimo como a uno mismo. Amén. Mira como tú eres médica, y puedes también ayudar a otros Sí. y situarte quizás Situarme en el lugar en del el otro, lugar del desde mi otro. experiencia. Exacto. Un diagnóstico de cáncer a cualquier edad, no importa, puede ser un cáncer de una verruga, por decirte algo, Exacto. que no es sencillo tampoco, pero un diagnóstico de cáncer es una palabra muy fuerte. El cáncer es una palabra fuerte para cualquier persona, para cualquier familia. Solamente el hecho de mencionar esa palabra. Ya la estamos todos gente- temblando. Entonces, cuando yo me ha tocado dar ese diagnóstico a pacientes míos, entonces yo me pongo en ese lugar, en el lugar donde estaban mis papás, donde estaban mis familiares. Y por eso yo siento que esa enfermedad me llevó a mí a ser lo que yo soy y como yo soy en mi consulta. ¿Por qué decidiste entonces escribir tu historia? Por eso, porque yo necesitaba llevar esperanza a la gente. Porque al final de cuentas, la mayoría de las historias, por una u otra razón, terminan bien. Porque muchas veces No para terminan nosotros tan no bien. es bien, Ajá. pero Dios tiene un propósito mayor con eso. Así es. Entonces hay personas que no pudieran estar, por ejemplo, aquí sentados contando su historia porque no sobrevivieron, pero eso puede traer una bendición especial a la familia o un aprendizaje. Al final de cuentas, cuando lo vemos desde el punto de vista cristiano, como somos, ¿verdad? Desde el Claro. punto de vista de la fe, todo tiene un propósito. Y yo quería con mi historia, o quiero con mi historia, a través del libro, poder llevar esperanza a la gente, poder llevar esperanza al que está pasando por algo como lo que yo pasé, a los familiares y al que no, y a los familiares de la persona que no pudo salir de este proceso. Vamos a mostrar el libro que escribiste. Vamos a hacerle un close-up al libro. Aquí. Se llama Eros en una tarde de abril. Pareciera que es mi nombre, Jackie, porque yo me llamo Eros de Abril, exacto. pero no le puedo contar la historia para que puedan obtener el libro. Claro. Ok. Ya ustedes saben. ¿Y dónde lo tienes? ¿Dónde distribuido? ¿Dónde lo distribuyes? Ahora nosotros lo tenemos en una librería virtual. Voy a dar los números más adelante, que los tengo Claro. por ahí. Y en el centro donde yo laboro también lo tenemos en venta. Sí, es bueno Es saber importante, también. claro, que la gente sepa que ese libro tiene un propósito, que el propósito de ese libro es una fundación que se llama Abra Salud,
Fundación Abraza tu Salud, que es para ayudar a personas de escasos recursos con problemas de salud de mi municipio, San José de los Llanos. ¿Fue sanador escribir esa historia? Es muy sanador, ¿puedo bajar? Claro. Es muy sanador escribir, de verdad que sí. Yo recuerdo cuando yo estaba escribiendo que el último capítulo de ese libro, yo recuerdo que mis hijos me encontraron, mi familia me encontró escribiendo en la computadora y yo ni sabía, la verdad, lo que yo estaba escribiendo. Yo le estaba dando a las teclas porque me estaban llegando tantas cosas a la mente. Y yo simplemente escribía y era saliéndome tantas lágrimas. Y al final, cuando yo hago así, que veo a mis hijos, yo tuve que dejar de escribir y llorar. Y lloré tanto, que siento que eso sanó. Que eso sanó, de verdad que sí. Sí, me está haciendo llorar a mí también. Yo estoy en eso casi. ¿Qué parte del libro fue lo más difícil escribir? Tú ves, esa tecla es fuerte. Escribir de mami, Ay, así. Me imagino. Sí, escribir de mi mamá para mí, porque mami es la protagonista de ese libro, no soy yo, es mi mamá. Entonces, tener que escribir de mami y ella no verlo, no poder, porque no está, para mí fue muy fuerte. O sea, que me imagino que al escribirlo te enfocabas más en ella. Sí, además de que mami es Me una impacta guerrera. mucho porque tú sabes que las madres es el pilar de uno. Sí. Y es difícil entonces que ella viviera el proceso. Pero gloria a Dios que fue tu apoyo, que aunque hoy en día no esté contigo, ha sido sanador para ti. Sí, es así. Yo sé que donde quiera que ella esté, que yo sé que está en un lugar muy especial, ella se siente orgullosa de lo que, no de mí, sino de ella misma, de lo que ella hizo para que yo hoy fuera esto que soy. Amén. Sí. Amén. Así es. Y hace poco que ella, en el 2019, Y, me dijiste. en el 2019, sí. Tuvo que Así partir. es. Ujú. Pero las madres son fundamental, las madres son un apoyo, Sí. es el amor Dios. Jackie, mami era una En guerrera, nosotros. o sea, yo narro aquí en el libro porque muchas veces uno no César. sabe el amor de una madre hasta que uno tiene hijos. Cuando tú tienes tus hijos es que tú sabes verdaderamente cuánto te ama tu madre. Y en una de las cosas, de las historias que yo narro en el libro, narro cómo la primera vez que se me cae el cabello, tú sabes, toda muchachita de 8 años, 9 años, 10 años, es muy agentada con su pelo largo y que no quiere que le hagan colitas, Así sino es. tener el pelo suelto. Y yo era de esas niñas que eran muy comparonas con mi cabello. Y mi mamá, cuando me peinaba, ella se ponía una bata con los bolsillos grandes y echando el pelo que yo iba botando, ella se lo iba echando en los bolsillos para que yo no me diera cuenta, ya tú sabes. Y bueno, el libro es medio triste, pero termina bien. Tiene un final feliz. Sí. Nos has puesto a Sí. llorar a todos aquí, Eros, de verdad. Sí. Es muy difícil para una niña asimilar una enfermedad de tal magnitud, porque los niños de esa edad lo que piensan en juegos, sueñan con un futuro, una princesa, ir a Disney, qué sé yo. Pero asimilar una enfermedad, hay niños que yo sé que también están pasando por este proceso y que están ahora mismo enfrentando, quizás no el pelo, pero quizás su crecimiento. O sea, hay muchas situaciones. Así es. De verdad que sí. Y que tú tengas una madre que esté al 100% contigo, bueno, pues gloria a Dios, porque no todo el mundo lamentablemente puede tener o puede tener ese apoyo de una madre que Es así. siempre esté con uno. Es así. Señores, estamos tristes, pero a la vez contentas, porque todo esto se ha superado. O sea, que nos debemos ahora a unos compromisos y ya cuando regresemos vamos a estar mejor, emocionalmente mejor. No se muevan, retornamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799.
Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Continuamos en casita desde Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, también decirles que aquellos que están ahora prendiendo el televisor, ¿verdad? Acaban de sintonizar. Luego de pasarse por el canal, nosotros lo subimos a la plataforma de Jackie MC o Jackie MC. Así es que si llegaron ahora y quieren saber de qué se trata desde el inicio, bueno, pues ahí va a estar completito el programa. Bueno, y saludando a esas personas que se conectan con nosotros, Doña Digna, la gente de los Mina. Son tanta gente linda que, mira, tengo que anotarla porque de verdad que se me va, pero si me pongo a cada uno a decir sus nombres, me van a faltar y no quiero hacerles sentir mal. Gracias a todos ustedes por el apoyo, la de gente también de San Antonio de Padua, San Mateo Apóstol. Gracias por la fidelidad y por el feedback que siempre recibo de cada uno de ustedes. Seguimos con Eros. Eros, cuéntame un poquito ahora, de paciente a médica. ¿Cómo fue esto? ¿Qué te inspiró a estudiar medicina? Bueno, te cuento, Jackie. Cuéntame. Cuando yo entré a la universidad, a la UAS, yo estudié en la UAS, yo entré a estudiar Derecho. O sea, yo no entré a estudiar directamente medicina porque de cierto modo yo tenía como temor de pasar mi vida viendo siempre lo que yo había vivido durante toda la niñez. Y aunque tenía esa vocación de querer ser médico, le tenía miedo. Tuve miedo de dar ese paso. Entonces entré a la universidad a estudiar Derecho. Y ya cuando me vi estudiando Derecho, que es una muy buena carrera, para que no se me ofendan los abogados, que es una muy buena carrera, pero yo no me sentía identificada, yo no me sentía que eso era lo mío, porque yo soy una persona de mucho contacto con la gente, o sea, algo diferente. Y entonces decidí, yo dije, no, lo mío es medicina, definitivamente. Entonces hice todos los pasos para cambiar a medicina. En el transcurso que yo estudiaba, como estudiaba en la UAS, el oncológico Heriberto Peter, ustedes saben que queda justamente del lado de la UAS, lo que le llamamos el oncológico viejo, se le llama actualmente, que es el oncológico Heriberto Peter. Yo recuerdo que yo cruzaba de la universidad a la unidad pediátrica del oncológico a trabajar y a estar con niños con leucemia, con niños que habían pasado por lo mismo que yo había pasado. Y entonces ahí yo hablaba con las madres y les decía que yo me había sanado y que ahora yo estaba estudiando medicina, me ponía a jugar con los niños y pude con mi carrera dar ese servicio dentro del oncológico. Y esa fue una de las cosas que me marcó bastante en mi carrera y que me llevó de hecho a escribir el libro, porque cada vez que yo hablaba con una madre de esa, que estaba ahí acongojada y triste porque su niño no tenía cabello o porque iban a hacer una quimioterapia, entonces que yo sentía que cuando hablaban conmigo se llenaban de esperanza y de alegría porque veían un ejemplo vivo, entonces yo ahí decidí, no, yo tengo que escribir mi historia que le sirva de esperanza a tanta gente que seguro la ha perdido. Precisamente, me da curiosidad saber ¿qué nunca haces con esos niños que tú te puedas visualizar que te hizo en algún momento sentir mal? Bueno, el mismo bullying, como médica, ¿qué tú nunca harías con un niño? Quizá engañarlo, decirle que le voy a dar una mentita o qué sé yo. Yo, emocionalmente hablando. Bueno, lo de las mentas, que hay una historia en el libro también de las mentas, ¿no lo has leído? Sí. Bueno, yo no trabajo directamente con niños porque yo soy gastroenteróloga y no hago el área de gastroenterología pediátrica. Pero de las cosas que yo no hago es
mentirle a los pacientes. O sea, yo pienso que cuando la persona es consciente de lo que tiene, esa persona lucha con lo que tiene. O sea, es más fácil, es lo que yo pienso, y así me lo hicieron ver mis padres, luchar a sabiendas de que tienes algo, con el apoyo, por supuesto, familiar. Yo siempre soy clara con los pacientes, siempre, o sea, con la anuencia del familiar, y que cuando yo doy ese diagnóstico de cáncer en mi consulta, yo trato que ese paciente salga con una esperanza de ahí, que salga con una esperanza de que independientemente de que el diagnóstico lo diga la patología de la muestra que se tomó del colon o del estómago, hay algo más grande que los médicos, hay algo más grande que las quimioterapias, hay algo más grande que los tratamientos, y ese algo más grande, ese alguien más grande, ese ser más grande es Jesús, es Dios. Amén. Y yo siempre trato que mis pacientes salgan con esa esperanza de la puerta de mi consultorio. O sea, que tú miras a tus pacientes diferentes, Totalmente. como lo miraría otra Totalmente. persona. Yo lloro muchísimo, Jackie, Yo con también. con mi paciente. Ay, yo soy llorona muchacha. también. Yo, de hecho, en estos días tuve que dar un diagnóstico a una persona muy cercana. Me imagino lo difícil para Y ti. entonces yo le digo a las hijas, yo le digo, no hay que llorar porque tenemos que darle esperanza, no sé cuánto. Y entonces cuando yo fui a hablar, tú sabes, yo fui la primera en ponerme a llorar. Y le decía a ellos, bueno, ustedes conocen mi historia y ustedes saben por qué me toca tanto tener que hablarle a ustedes de este tipo de cáncer, de un cáncer. Y yo pienso que al final de cuentas los pacientes ven una parte humana en ti. Porque los pacientes que han obtenido mi libro y que han leído mi libro, yo siento que me ven diferente, que no me ven como la doctora, sino me ven como una parte como el más ser humana, Ujú. exacto, con una parte más humana. A Es así. propósito, ¿es necesario dar el diagnóstico al paciente directamente, dependiendo de la edad? O sea, es necesario como darle el Eso diagnóstico. depende mucho de la edad. Si son pacientes mayores, en mi caso, por ejemplo, yo siempre hablo primero con los familiares. Si son pacientes que ya tienen una edad que se pudiera manejar, sí, yo entiendo, a mí me gusta siempre hablar con ellos porque yo no puedo darte a ti, Jackie, un referimiento para el Instituto de Oncología sin explicarte por qué yo te estoy mandando al Claro. oncológico, ¿entiendes? Porque eso se va a ver raro. Sí. Me está mandando oncología, pero no me está dando una explicación. Tú sabes que se estila mucho, sobre todo en esos países que son más fríos. Nosotros somos más serviciales, más cariñosos, amorosos, y más si somos de Maús. Entonces, yo sé que en tu situación y proceso se te es quizás un poquito más difícil, a diferencia de otros médicos que quizás drásticamente le dicen las cosas, o sea, no lo adornan, que eso siempre nosotros como dominicanos lo hemos criticado. Oye, Sí. tú vas a tal país, te lo dicen plan, no importa si tú estás con una persona, un familiar que te esté acompañando. Tú regularmente le dices que venga con alguien, si sabe el diagnóstico. Regularmente el tipo de procedimientos que yo hago amerita que el paciente vaya con un familiar. Entonces, cuando uno ve la lesión por la experiencia, uno ya sabe qué tipo de lesión es sin recibir la biopsia. Entonces, uno va preparando primero al familiar. Y luego con el familiar, ese es en mi caso, ¿verdad? Porque cada quien es diferente. Claro. Luego con el familiar, entonces uno coordina ya para cuando salga la biopsia, entonces hablar con el paciente. Pero lo importante es que el paciente salga con la esperanza de que las cosas pueden estar bien, sobre todo si se agarra de Dios. Porque diagnóstico de cáncer, lamentablemente, voy a tener que dar mucho. A Claro. propósito del mes del cáncer de Exacto. colon, que se conmemora ahora todo el mes de marzo, con la necesidad de que las personas se hagan su colonoscopia a tiempo para evitar un cáncer. Exacto. Ay, no me hable de eso, por favor, que es un poquito difícil. Es Cuéntame así. un poquito, ya para concluir la parte de la enfermedad de la leucemia, ¿qué por ciento hay de probabilidad? Tú fuiste, gracias a Dios, un vivo ejemplo de que fuiste sanada. ¿Cuándo tú crees que una persona quizás no pueda alcanzar el propósito o la meta de ser sanada? A lo mejor por descuido, por falta de medicamento. ¿Qué hace la diferencia? Mira, gracias a Dios, las cosas han avanzado mucho y la hematología ha avanzado bastante. Los pacientes que se diagnostican a tiempo, sobre todo niños, que se diagnostican a tiempo, tienen una buena recidiva, o sea,
que eliminan, por así decirlo, para que la gente me entienda, la leucemia. Pero también eso depende del tipo de leucemia y del momento del diagnóstico. En este libro también yo narro la historia de mi mejor amiga, de una de mis mejores amigas, que luego de yo sanarme, entonces ella también hizo una leucemia, el mismo tipo de leucemia que hice yo, la trató mi mismo doctor y ella falleció. Wow. Entonces, pero eso depende mucho del tipo de la leucemia. Pero es una buena noticia saber que para estos tiempos ya no es una enfermedad tan catastrófica, porque ya sí hay muchos tratamientos. Entonces fue un dolor con otro dolor, porque tu amiga que te acompañó, Mi amiga, tú como que lo leíste el libro ya. no, el Espíritu Santo habla, que es diferente. Así mismo yo escribo. Sí, mi amiga que me acompañó, que estuvo conmigo en todos mis procesos, que lloró conmigo, que me acompañaba cuando yo venía Dios de Santo mío, ¿eh? Domingo, que estudiamos juntas todos los cursos, desde primero de la primaria hasta cuarto de bachillerato, como se llamaba en aquel tiempo. Luego que nos vamos a la universidad, que venimos para acá, para Santo Domingo, que hacemos todos los planes juntas. Un año después, entonces ella es diagnosticada de leucemia. Ya yo estudiaba Wow. medicina. Sí. Y ella fallece a los 17 años. Y oye, a los 17, precisamente tú duraste hasta tus 17 años. Yo sufriendo la duré, enfermedad. mi última quimio fue a los 15. Ok. Ajá, pero ya, entonces todo el dieron la de transcurso alta. haciéndome controles, porque no es que te dan de alta y te sueltan, sino que tú tienes que seguir haciendo controles hematológicos, de hemogramas y de ciertos Y fue hasta los estudios. 17. A los 17 entonces fallece mi amiga, Wow, Dios que mío. es de mi misma edad. Era. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué quizás, me imagino que esa pregunta le está llegando a mucha gente? ¿Por qué entonces en tu caso sí se pudo sanar, en el caso de ella no se pudo? Ella hizo otro tipo de leucemia que es más agresiva Es bueno que la saber. leucemia que yo tenía y además el momento del diagnóstico. Ella hizo la leucemia no cuando era niña, Exacto. sino cuando ya prácticamente iba a entrar a la adultez. A la adultez. Y ahí es más... O sea, que eso influye Eso también, influye eso mucho, sí, influye. en los niños es más fácil la curación. ¿Por qué recalco esto? Por eso, porque siempre hay que darse seguimiento. Esos mareitos, no sé si me imagino que sí, pero yo creo que eso influye también en cuanto a la anemia, hacerse siempre un chequeo. Este niño a cada rato se me cae, Sí, no sí, quiere sí. comer, etcétera. Pues vamos a hacerle su chequeo porque todo a tiempo tiene solución y más como lo acabas de decir, que ahora con la tecnología, bueno, pues ya no es tan agresivo las cosas como antes. Señores, me están haciendo más señas que un tráfico. Vamos arriba. Y esta historia continúa. Hermosa y de aprendizaje. No se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, concluyendo ya este tema y este contenido de hoy, pero importantísimo porque deja un mensaje con propósito a cada uno de nosotros y también ver que la vida es muy efímera, se va en cualquier momento, como una vela prendida, encendida, que a veces nosotros creemos que estamos bien y de repente, fíjate con el tema de Eros, cómo su amiga la acompañó todo el tiempo y luego mira, ella
tú pudiste superar y ella lamentablemente fue tu compañera de siempre y sé que desde el cielo también te está acompañando. Amén. Pero sí, vamos a hablar, a tocar una parte muy importante y es la fundación que tiene. ¿Cómo nace esta fundación? Esa fundación nace por lo mismo, es como por la misma... Nace del eh, sufrimiento, podemos sí, decir. es como yo quererle dar a mi pueblo, devolverle algo de lo que tanto me dieron a mí y a mis padres cuando yo estaba enferma. Cuando yo estaba enferma, todo el pueblo de San José de los Llanos, de donde yo soy, todo el pueblo de San José de los Llanos estaba todo el tiempo unido en oración por esta servidora. Amén. Y esas oraciones que llegaron, ¿verdad? Porque Claro, estoy aquí, llegaron. que llegaron y gracias a eso, porque la fe es más grande que cualquier tratamiento. Ujú, Y eso sí es gracias verdad. a eso yo pienso que gracias a la misericordia de Dios, yo estoy aquí para poder contarlo. Entonces, yo quiero llevarle a mi pueblo, devolverle a mi pueblo algo de lo que nos dieron a mí y el apoyo que le dieron a mis padres. Y por eso nace la Fundación Abra Salud. Fundación Abraza tu Salud, con la finalidad de ayudar a personas de escasos recursos de nuestro municipio, con medicamentos, que sillas de rueda, que muletas, que ayudas para estudios. ¿Qué pasa? Nosotros necesitábamos hacer una ayuda a una persona que tenía que hacerse un procedimiento. Nosotros somos una fundación que no recibimos dinero del gobierno ni de ningún sitio. O sea, nosotros lo hacemos con las personas que nos ayudan y con lo que somos nosotros mismos. Tenemos un centro médico allá en nuestro pueblo que se llama Centro Médico Los Llanos y también el centro médico es subsidiado por la fundación, porque a los pacientes de mi pueblo entonces las consultas son económicas, comparado con lo que es una consulta aquí en Santo Domingo, además de que el paciente no tiene que trasladarse. Entonces teníamos que hacer una ayuda a una persona que la necesitaba y no teníamos ese dinero, porque ya se trataba de una cantidad de dinero mayor de la que podíamos manejar. Entonces, este libro yo lo había escrito en el 2014, 2015, antes de morirse mami. La idea era publicarlo. Bueno, estando mami ahí en la publicación y por razones que ni siquiera entiendo, no se pudo. O que ni siquiera entendía, porque ahora lo entiendo. Entonces, yo pienso que en ese momento, no, Papá Dios no lo permitió porque el propósito de este libro era otro. Aunque es un homenaje a mami, a mis padres, a mami y a papi, el propósito de este libro era otro, porque con la venta de este libro, entonces nosotros hemos podido ayudar a varias personas que han necesitado ayuda para problemas de salud. Exacto, eso te iba a preguntar, pero lo has dicho, ¿a quiénes va esa ayuda directamente? Sí. Niños que tengan que ver con el mismo tipo de enfermedad o cualquier persona que No, necesite la cualquier ayuda. persona, por ejemplo, hace 2 semanas nosotros hicimos una ayuda de un dinero que entró de la venta del libro a una señora de una comunidad cercana a nuestro pueblo que tiene un niño autista y se le diagnosticó un cáncer de pulmón derecho. Ellos necesitaban hacer un estudio de medicina nuclear en Sedimat y nosotros a través de la fundación, por la venta del libro, nosotros pudimos a esa señora suplirle ese estudio para ese niño. Excelente. ¿Y dónde las personas pueden comunicarse con esa fundación? Esa fundación, nosotros los números de teléfono, 809-876-9361. Son personas de San José de los Llanos, del municipio, personas de San Pedro de Macorís. Excelente. Y si hay alguna persona que quiera tratarse contigo directamente, puede también ir porque Oh, son pero más claro, económicos. aquí en Santo Domingo yo estoy en Sedigastro. El número de Sedigastro 809-414-9805 y las personas del este, San Pedro de Macorís y todo lo que hay por ahí, San José de los Llanos. ¿Qué le dirías hoy en día a una madre que tenga un hijo con alguna condición de salud así fuerte? Yo le diría que no lo deje solo, que el amor de una madre sana, o sea, el abrazo de una madre sana. Y que estamos llamados a la oración, a confiar,
a que ese niño sepa que aunque está enfermito, pero que papá Dios lo abraza, que el Espíritu Santo lo abraza a través de su madre. No me hagas llorar, por favor. Otra vez. Y ahora te cambio la pregunta. ¿Qué le dirías tú a un niño que está pasando por un proceso de quimioterapia? Oh, yo le voy a decir lo mismo que yo le decía a los niños cuando me decían caco pelado. No te preocupes, mi amor, que ese pelo te va a crecer. Sé fuerte, sé valiente, trata de estar feliz, de sacar de abajo, de estar contento. Abraza a tu mami, abraza a tu papi, abraza a tus hermanos y luego serás una persona normal, a lo mejor un doctor, un abogado, un ingeniero, pero todo va a pasar, todo pasa. ¿Qué te enseña la leucemia sobre la vida? La leucemia me ha enseñado tantas cosas. Yo pienso que al final de cuentas yo valoro todo lo que viví, por lo que te decía al principio, porque eso me ha hecho ser lo que yo soy. Y vuelvo y te repito que las personas que pasamos por este tipo de experiencia amamos la vida de otra manera. Siempre yo procuro también decirle a la gente la importancia de tú decirle a las personas que tú quieres, tú decirle que tú las quieres, que tú las amas. En el momento, o sea, ¿verdad? En el momento, no hay que esperar tan lejos. Exacto. Una de las cosas que narro en el libro es que antes de morirse Yasiris, mi amiga, yo recuerdo que yo salí del padre Villini y recuerdo que me devolví y me bajé en la camilla y le dije, manita, te quiero mucho. Y todavía ella pudo reconocer que era yo, porque a las pocas horas ella falleció. Entonces, no hay que esperar el extremo para hacer las cosas. Dile a la gente que tú tienes al lado, que tú la amas. A veces las personas más cercanas, tú se lo dices menos. Así es. A veces a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia cercana que está ahí contigo todo el tiempo, tú se lo dices menos. No esperes el extremo. Dile a la gente que tú quieres, a la gente que está contigo, que tú las amas y abrázalo. Los abrazos son terapéuticos. Así es, y como estamos viviendo en este mundo con tanta falta de amor, de verdad, y tantas guerras y tantas cosas, que a veces ni siquiera, yo me imagino y me sitúo en esos lugares donde ahora mismo se está batallando con esas guerras fuertes, que en cualquier momento ya tú no estás. Jackie, tú decías ahorita que la vida es tan frágil, y así es. Ujú. La vida es tan frágil, o sea, tú no sabes lo que va a pasar en un segundo después de lo que tú estás haciendo en el momento, tú no sabes lo que va a pasar. No quiero, si eso es así, yo no quiero dejar pasar por alto que me hables un poquito ya para concluir de la Hermandad de Emaús. ¿Qué ha significado Emaús en tu vida después de este proceso? Mira, no solo la Hermandad de Emaús, la iglesia como tal, que siempre nos acoge. Así es. La iglesia siempre nos acoge, no importa en qué momento de la vida estés, porque la iglesia me acogió desde el principio, desde mi preadolescencia enferma y después de la enfermedad. Luego de adulta, entonces, ya uno con los compromisos, que la medicina, que uno tratando de hacer un punto, como uno dice, de consulta y demás, entonces uno se va alejando. Y llega entonces Emaús para permitirme nueva vez ese reencuentro con quien me dio todo, Amén. con Jesús. Y ese reencuentro con personas maravillosas, las hermanas de Emaús y los hermanos de Emaús, que son personas maravillosas, que están contigo, que te apoyan, que no son hermanos de sangre, pero se sienten como si fueran de sangre porque se preocupan. Mis hermanas de Emaús, en el proceso de mi mamá, yo no tengo cómo agradecerles a todas ellas, o sea, el apoyo que me dieron. Cada vez que yo estaba en la clínica, siempre había una hermana de Emaús conmigo. Siempre había una hermanita, mi hermanita Fátima, que te agradezco tanto, manita, con su sopita conmigo, tú sabes. Y esas son cosas que se agradecen porque son personas que tú conoces después de una vida adulta. Así es. Y llegan a ser tan importantes para ti porque esa entrega solo la permite el Espíritu Santo. Amén. Es una hermandad maravillosa. Así que el que no ha hecho el retiro, Que lo haga. que lo haga. Tu mayor agradecimiento. Mi mayor agradecimiento son mis padres primero, porque ellos nunca se rindieron. Mi primer diagnóstico
fueron 3 meses al primer lugar donde fuimos. Y mami y papi dijeron no, seguimos buscando. Y nunca se rindieron a ese primer diagnóstico. Y gracias a ellos, a su fuerza interior, yo estoy aquí. Y mi regalo grandote que me dio papá Dios, mis hijos, mis 2 hijos maravillosos, los 2, Amén. Miguel Ángel y Abril, que los amo con mi alma. Amén, gracias, de verdad. Hemos visto, señores, que el dolor no termina, no concluye en sufrimiento, no, termina en propósito, termina en transformación, en esperanza y en servicio, porque así de esta situación ha nacido una mujer fuerte que ha sabido convertir y transformar su situación en amor, en servicio para los demás, en amar a ese prójimo como a ella misma y situarse siempre en el lugar del otro. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Eros, por estar aquí, por abrir tu corazón. A mí también. Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Y que la gracia del Espíritu Santo que la tienes Amén. te siga acompañando siempre. Que así sea. Amén. Amén. Y a ustedes gracias por sintonizarnos. Y cuando vean este programa, por favor, suscríbanse y compartan. Dios les bendiga. Quédense en nuestra programación. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.